y de a poquito con esta sonrisa sostenida para este inicio, voy creyendo que ya estamos en vivo porque hay un delay. Ahí sí me veo, ahí sí nos veo. Vamos a empezar entonces nuestro programa nuevo, nuestra conversación número 72 sobre conversaciones sobre apego y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados y primero y principal a mi queridísima copartner Zuleima Lucía León Valle. Muy Gra- buenas tardes, Zuleima. Buenas tardes, Vanessa. Un gusto saludarte, un gusto llegar a este programa 72, que no ha sido tan remado, pero da gusto saber que vamos por el 72. Ha sido bastante chévere, bastante sostenido también por toda la comunidad de IAN y estamos acá entonces para este programa para hablar de autorregulación autorregulación emocional y teoría del apego, con unos grandes invitados. Exactamente, tenemos invitados, está Natalia Castillo también, como lo hemos avisado en el auspicio, en la promoción del programa, que se va a sumar en un ratito. Y como bien dice Zuleima, elegimos este título que tiene que ver con la autorregulación emocional a lo largo del ciclo vital. Para entenderlo desde la teoría del apego, ahí tenemos nuestros personajes presentados por Kai, que ya nos va a, como decimos siempre, a deslumbrar y a sorprender a lo largo también del programa. Vamos a empezar, si te parece, Zuleima, con nuestra primera invitada. Claro que sí. Bueno, les presento a Ileana Páez. Ella es esposa y madre de 3 adultos jóvenes. Se está además estrenando como suegra. Ya va para los 2 años siendo suegra. Es psicóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido docente universitaria de la Facultad de Psicología en la Universidad Internaciones. Además, ha estado haciendo investigaciones en psicoperinatología y crianza con apego. También ha trabajado con parejas en proceso de adopción y familias adoptivas promoviendo prácticas de apego y crianza respetuosa. También ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en temas de apego, familia, apego en el aula y afectividad. Bienvenida, nuestra querida doctora Iliana. Muchas gracias Zule, muchas gracias Vane por la invitación. Hola Kai y hola a todos los que ya nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, sí, un tema muy importante, abarca toda nuestra vida, pero primero tal vez hay que empezar definiendo un poco lo que es la regulación emocional, ¿verdad? Y luego ya vamos a ir entendiendo cómo se logra lo de la autorregulación. No es otra cosa más que la capacidad de reconocer, de verme, de comprender mis emociones y manejarlas de tal manera que favorezcan el bienestar, ¿verdad? No solo mi bienestar hacia mí mismo, sino en mis relaciones con los demás, ¿verdad? Y lo que decía, no es algo que aparece de manera completa cuando nacemos, no están ahí desde el nacimiento, esa capacidad de regularme, de autorregularme, sino que se va desarrollando, y por eso el título tan importante, autorregulación a lo largo del ciclo vital, es a lo largo de la vida que esto se va desarrollando y se va transformando, porque también hay que decirlo, no es algo estático, ¿verdad? Es algo dinámico. Y entonces empezamos desde que nacemos hasta más o menos 6 años, 7 años, el niño depende principalmente de sus cuidadores. Va a ser una corregulación. El cuidador, el adulto, es quien ayuda al niño a calmarse, a aprender a reconocer sus emociones. Cuando le decimos, veo que estás molesto, veo que esto te preocupa, me parece que estás triste porque tal cosa, el niño empieza a aprender a darle nombre a esas emociones, a eso que siente. Y luego, a través del juego, a través del contacto físico o del apoyo del adulto, pues él aprende estrategias para manejarse mejor cuando siente estas emociones. No es algo que el niño sepa hacer, sino que él va a ir aprendiendo, ¿verdad? Luego ya más grandecitos, pues tienen una mayor capacidad de controlarse, gracias a lo que han aprendido en la primera infancia, ¿verdad? Por ejemplo, aprendieron a esperar turnos, aprendieron a cumplir reglas, a hacer silencio cuando hay que hacer silencio o a expresarse cuando hay algo que no les guste. Todas estas cosas que van aprendiendo en la primera infancia ya las empiezan a poner más afuera de ellos
digamos que de 7 años en adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay un lenguaje muy bien definido, ya se pueden expresar y expresan lo que sienten. Luego, pueden ir aprendiendo también estrategias para calmarse. Les enseñamos a respirar de una manera que se puedan calmar. Les enseñamos a que se puede distraer con otras cosas cuando, por ejemplo, vamos en el carro y nos aburrimos. Puedes distraerte haciendo un juego, viendo algo, ¿verdad? O pueden pedir ayuda. Y la cosa se empieza a poner un poquito alegre cuando ya empezamos a entrar a la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí el cerebro está lleno de hormonas y hay una intensidad emocional mucho más alta. Hay muchos cambios biológicos, hay muchos cambios sociales, pero tenemos un aliado que es que se empieza a desarrollar esta capacidad de reflexión, ¿verdad? Puede ser que haya impulsividad, pero ahí nuevamente el adulto responsable es quien puede ayudar al adolescente a calmarse, ¿verdad? ¿Cómo? Enseñando nuevas estrategias, pueden participar en deportes, pueden tener momentos de expresividad artística, se apoyan mucho con los otros amiguitos, ¿verdad? Y luego pues ya entramos a la edad adulta, en donde pues obviamente se espera una mayor madurez, que sepamos identificar las emociones. Y miren qué importante que esto, desde que el niño nació, tiene que ir aprendiéndolo, ¿verdad? Ya reconocemos las consecuencias de lo que hacemos, pero tenemos ya también muchas más estrategias. Hay capacidad de resolución de problemas, ya hay una autorregulación. Y hasta aquí, hasta después de que ya empezó la parte media de la adolescencia, digamos, ya después de los 20 años, ya podemos empezar a hablar de una autorregulación. ¿Por qué? Porque ya podemos conectar con que soy productivo, ¿verdad? Con que tengo planes a futuro, mis relaciones son más estables. Entonces ya podemos decir que empezamos a tener esta autorregulación. Y luego ya en la edad mayor, ¿verdad? De los 60 años en adelante, pues sí, vemos que hay una reducción de conflictos porque la tendencia es a enfocarse en lo positivo, que deberíamos de aprenderlo desde jovencitos, sí, pero bueno, ya llegamos. Ya las relaciones son mucho más significativas y buscamos que nuestras relaciones tengan mucha más significancia en nuestra vida. Y por supuesto, ya hay muchas otras estrategias. Yo me he dado cuenta que muchas personas ya empiezan a buscar también, no solo a nivel cognitivo, sino espiritual, ¿verdad? La red de apoyo es muy importante a esa edad y les ayuda muchísimo a las personas mayores tener una red de apoyo, ya sea de sus pares, de la familia, con aceptación, pero tener siempre en cuenta que esto no es estático. Todos los días estamos aprendiendo con las experiencias del día a día, ¿verdad? Con las necesidades de cada etapa. Y lo importante es, pienso yo, y mis compañeros aquí también tal vez pueden ir ampliando, aprender a reconocer que esto evoluciona con uno, que tenemos que aprender también a mejorar nuestra relación con los niños para que ellos vayan aprendiendo desde pequeños cómo regularse. Recordemos que al principio el cerebro no sabe hacerlo y necesita de un cerebro adulto que me ayude a regularme. Es una corregulación, ¿verdad? Pero en todas las etapas de nuestra vida, y eso es algo que tenemos que promover, podemos encontrar a alguien que sea nuestro aliado, ¿verdad? No quedarnos solos. Esto también es muy importante de saberlo, porque no somos islas, ¿verdad? Somos personas que necesitamos unos de otros. También es importante reconocer que todas las cosas que nos pasan en el día a día, que se pueden volver un aprendizaje, si lo hacemos, por ejemplo, un estudio de mi día al final del día, ¿verdad? ¿Cómo estuve hoy? ¿Cómo pasé hoy? ¿Por qué me molestó esto? Esto me agradó. ¿Por qué me agradó? Cuando hacemos ese pequeño examen, al final de cada día, aprendemos para que el día siguiente, pues sea mejor, ¿verdad? Creo que hasta ahí un poquito la introducción. No sé si alguien más
pues quiere seguir con este tema que es muy interesante. Totalmente. Muchas gracias, Ileana, por esta primera parte, por esta introducción. Y dicen, ¿no? Que como adultos prestamos nuestra corteza prefrontal, que prestamos nuestra parte más regulada, nuestra parte más evolucionada, en realidad, para poder ayudar a los niños a regularse, ¿no? Es interesante esto, como lo pudiste traer, para entender esto también, que no nacemos con algo más que con la capacidad, y como toda capacidad, con la posibilidad de entrenarla, ¿no? Y la medida que entrenemos esa capacidad, esa habilidad, llegaremos como adultos más sanos a lo que es el ciclo de la vida. Vamos a pasar ahora entonces a nuestro segundo invitado, que con mucho gusto lo voy a presentar yo esta vez, ¿no? Porque pobre Zuleima le ponemos los nombres raros, ¿eh? Así que voy a empezar yo Hoy, con hoy, mucha regulación. hoy me salto una. Hoy te salteás acá, y así que lo voy a presentar yo. Vamos Gracias a por presentar ser, entonces, además de mi copartner, mi correguladora de s- alemán. somos correguladoras constantemente, nos corregulamos. Entonces, nuestro próximo invitado es Kai Henriksdorf, ahí lo pronuncié bien, Heinrichsdorf, para hacer mejor la pronunciación alemana. Él es médico pediatra, es psiquiatra infanto-juvenil, especialista en psicoterapia intersubjetiva vincular, basada en la teoría del apego. Está formado en la clínica Tavistock, de donde muchos profesionales han salido. Mientras él me va haciendo movimientos con los diferentes muñequitos, yo sigo presentándolo. Él es creador del método improifonia y director de la comunidad BePeople, que para los que quieren introducirse en esta comunidad es @comunidad BePeople, todo junto. Vamos entonces a darle la presentación a Kai y a todos sus amigos que lo están acompañando. Muy buenas tardes, Kai y amigos, y las cartas y todo esto que siempre nos regala Kai en sus presentaciones. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de autorregulación después de esta presentación tan interesante que nos dio Iliana para entender de dónde partimos de la regulación para entender la autorregulación? Te escuchamos, Kai. Gracias, Vanessa. Gracias por estar de vuelta juntos acá, definiendo y redefiniendo y resignificando toda esta tarea enorme de difundir la tarea del apego. Gracias a que Ileana me ahorró el camino, como bien ella dijo, describió muy claramente cómo sería una forma lo más estable, segura y regulada, regulando a llegar a esa adultez. Pero si yo pongo la palabra regulación y pongo este sonido, ¿estoy regulado o desregulado? ¿Estoy autorregulado? Lo dejo como pregunta, porque vamos a ver al final si El podemos sonido, definirlo. el sonido va y viene. Tú estás muteada, Vanessa, también. El sonido va bien, ¿no? O sea, tic-tac, 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 ¿no? Sí, Cuando pusieron el reloj Ahí en la estamos. cultura occidental, pareciera que toda la humanidad se reguló, ¿no? no, Kai, Claro. pero ¿No? mira, mira que puedes acercar un poco más el reloj y Vanessa intentaba también comunicarte algo, pero estábamos muteadas. No, decía eso que no se escuchaba. Ok, listo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ahí ya se escuchó, muy bien. Entonces, vamos a usar la palabra regulation o regulación y vamos a remitirnos un poquito a eso, ¿no? Cuando la teoría de la pega define regulación, es un término que se utilizó en la observación de la eh, búsqueda de entender cuándo en el reencuentro, acá puse las dos pelotitas que se reencuentran en el imán, ese imán, ¿no es cierto? En el reencuentro de la situación extraña, cuando la mamá, digamos, deja a ese bebé solo, ¿no? Y se da el reencuentro, vemos si se produce el adjunto, el apego, el adjunto de amor, ¿no? Que se incorpora y el chico o la niña o el bebé se regula porque está adjunta uno con el otro en la seguridad de ese amor de ida y vuelta. Entonces, se habla de la regulación porque se describe muy claramente cuando se ven que esos chicos regulan o están regulando el encuentro, se bancan la experiencia extraña social, sufren el distrés social, van a esa situación horrible de encontrarse con un extraño jugando con alguien que uno no quiere.
Cuando vuelve la mamá a la pieza a encontrarse, vemos si se regula, si se desregula, si se autorregula solito o logra unirse después de un rato a este imán, que es el adjunto que uno trae en el amor con su mamá, ¿no? Entonces, la palabra regulación viene de ahí, en el reencuentro, luego de la misión de la socialización, ¿cómo se da? ¿Me regulo? ¿Estoy regulando cuando llego a ese encuentro a mi casa después de trabajar todo el día? ¿No lo estoy? ¿Busco distracciones para buscar una catarsis para después regularme mi sistema parasimpático? Me disperso con dopamina en recompensaciones rápidas del celular y me tomo un cachito de whisky para regular, o encuentro un abrazo cariñoso, ¿no? De mi mujer, de mis hijos, de mi mascota, que me conmueve, que me desahoga del esfuerzo social que hice. Entonces, ahí la palabra regular tiene que ver con esa parte del encuentro o el reencuentro con la base de seguridad afectiva de la que provengo. Entonces, por supuesto, dicho esto, como bien dijo Ileana, después de la adolescencia, de tantas experiencias que tuve, de encuentros, desencuentros y reencuentros constructivos del amor, donde las variantes pueden haber sido no de amor, sino de pica o de piedra o de búsqueda de satisfacción de otro tipo, pero la que perduró fue la del corazón, la del amor, ¿no? La del reencuentro afectivo, cariñoso, que me hace sentir otra vez restableciéndome en mi ciclo circadiano, ¿no? Entonces, ahí ya el tic-tac de la regulación baja, ese tica, 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 no. Yo me puedo pegar una ducha, vamos a comer algo, estoy reunido en mi hogar donde me siento bien, confortable y experimento esa sensación de bienestar junto a otro. Ahora, ¿qué sucede con las personas que no son o que no han adquirido ese adjunto que nos dio sosiego, ¿no? ¿Qué sucede cuando llego a mi casa solo y tengo más pinches en mi cabeza de las que tengo que cumplir? O me acabo de confrontar con alguien y me volví enojado y no me alcanzó, o las dos cosas, y no hay nadie en mi casa para yo estar sosegado. ¿Qué hago? ¿Me autorregulo? ¿Cómo me autorregulo? ¿Me tomo un comprimido de algo? ¿Qué hago? ¿Me voy a distraerme con la computadora? ¿Me veo una película? ¿Hablo con alguna amiga, algún amigo? Ahí sería como, estaríamos viendo cómo hacemos con esa población, qué podemos decir hoy, ¿no? Para que logre en esa reunión consigo mismo un mejor grado de bienestar. Y entonces, estadísticamente decimos, de cada 2 personas, una logra ese estado de bienestar gracias al apego seguro, y la otra, de cada 2, no lo logra. Y hay que darles estrategias a las personas que no lo logran, como vemos en nuestro consultorio, donde la mayoría de las personas que atendemos no logra ese sosiego, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a dejar la característica del patrón de inseguridad de no integrativo, que es mucho más complejo, solamente me voy a limitar a las formas azules, ¿no? Puntiagudas, distantes y concentradas en lo cognitivo, o las que son catapultadas, ¿no? ¿No? En los rojos intensos, donde hago esa catarsis, ¿no? Como decía nuestro querido Freud, la catarsis, ¿no? ¿Por qué la catarsis levanta el simpático y vuelve el parasimpático y me sirve la catarsis, ¿no? Me voy a jugar al tenis, grito, hago teatro, psicodrama, bla, y bueno, vuelvo a mi parasimpático, ¿no? O me quedo en mi casa tratando de terminar toda la lista de cosas que, y hasta que no termino obsesivamente de tildar todo eso, ahora sí, me puedo tomar un clona, chao, un whiskycito, me voy a dormir tranquilo hasta mañana siguiente. Son maneras, ¿no? Son maneras en donde cada persona encuentra el sosiego, ¿no es cierto? Pero aclaro esto porque el término regulación, como bien dijo, habría varias formas, ¿no? La corregulación de entrada, cuando la base de seguridad la he adquirido cooperando, colaborando en la reunión con ese adulto que me dio abrazo y sosiego. El lograr activar ese modelo operativo de sosiego en el adulto en forma autónoma para pedir la regulación concreta en el ida y vuelta del afecto con la persona a quien amo o con quien está a mi lado, o vamos a separar estas otras dos. Me desregulo, me voy con mis enojos y mi irritabilidad y mi ansiedad catapultándola para afuera con el enojo,
o me autorregulo con menos pinches posibles una vez que los voy eliminando de mi ansiedad. Entonces, la ansiedad activa, catapultada, ambivalente, o la ansiedad introvertida, distante, de alguna manera buscan también su forma de sosegar en el encuentro de una regulación posible. Dejo acá como introducción, después hablo de un par de casos para que disparemos un poco la charla. ¿Se entendió? Te entendí bastante, Kai. Gracias por acercarnos también a recordar que nosotros, en esa necesidad de hacer catarsis, en esa necesidad de validar nuestras emociones y las experiencias del día a día, necesitamos esas personas que nos brinden ese encuentro seguro. Me hizo pensar también en los niños de aquellos momentos en que Volvi se planteaba qué estaba pasando en la hospitalización de la clínica Tavistock, que ahorita Vanessa nos mencionaba que grandes profesionales de la salud mental han estado ahí como usted, señor Kai Heinrich Dorf, el juego aquí con el alemán. Pero, Kai, gracias a la teoría del apego y eso que tú enmarcas bastante como el adjunto, podemos entender que la corregulación es una necesidad de la salud mental y es necesario para prevenir precisamente que se vaya a desmejorar a lo largo del ciclo vital. Bueno, seguimos acá con mi paisana, Natalia. ¿Estás muteada? Ah, ¿me escuchan? No, sí. Bueno, buenas tardes. Hola, Zuleima, Vanessa, Kai, Ileana, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy Bien, bien. Natalia, aquí, presentes. Bueno, Que eh, Yo te que voy hay a dos Natalias, hay dos presentar. Natalias. sí, es que me toca tenerlos en el compu para verlos grandes. Está perfecto. Ah, ok. Bueno, Natalia, déjame y yo te presento. Natalia es psicóloga clínica con enfoque perinatal de la Universidad Nacional. Además, es educadora perinatal y consejera en lactancia, consultora en humanización para los servicios de salud y formada, además de brindar formaciones en apego y buenos tratos. Además, directora de proyectos en Fundación Amable, docente universitaria de la Universidad Católica de Chiapas y Universidad Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Coordina para Colombia Postpartum Support International y la Red Latina de Salud Mental Perinatal. Bienvenida, Natalia Castillo. Gracias, Zuleima. Bueno, tan interesante este tema y gracias por la invitación. Es todo un reto, sobre todo para nosotros los adultos, que venimos de historias donde la regulación pues no fue un ítem importante, ¿no? Y entonces aquí quiero como retomar algunas cosas de las que han venido mencionando, pero sobre todo me gustaría devolverme como al principio de la base de por qué regulación, entendiendo que el cerebro del recién nacido es inmaduro, su zona ejecutiva, que es la que le permite planear, porque regular es un acto de planeación, pues está inmadura, por lo tanto, él no se puede regular solo. Para eso entonces requiere en primera instancia una larga temporada que va desde que nace hasta, podríamos, digamos que los libros dicen más o menos hasta los 3 años, pero yo le pongo la ventanita por ahí hasta los 5 para que seamos generosos, donde el adulto está regulando. El adulto es el que tiene todas las estrategias y herramientas para regular y le ofrece regulación al chiquito en todas las situaciones que a él se le presentan, ¿no? El baño, el hambre, el sueño, el frío, el calor, el juguete, el deseo de otro dulce. El adulto, y para que el adulto lo pueda hacer, necesita ofrecer un cerebro regulado. Entonces, ahí me devolvería un poco y el primerísimo elemento es que el adulto tenga un cerebro maduro para que le pueda ofrecer ese tipo de regulación al bebé y dentro de un periodo de más o menos 5 años ofrecer exterorregulación. Siempre el responsable será el adulto. ¿Cuál es la estrategia para poder ofrecerle regulación a la cría? Al menos 3 características en la respuesta para que sea de buena calidad. Contingencia, sensibilidad y eficacia. Que yo responda rápido, que lo haga de una manera sensible, que use todos mis sentidos para leer la necesidad de la cría y que resuelva aquello por lo que la cría me llamó. Esto durante 5 años, el 100%, ojalá de las veces, pero sabemos que no va a ocurrir el 100% de las veces, pero que al menos en un 70% se logre, ese nené va a lograr predecir
pase lo que pase, mi adulto estará para mí cuando yo lo necesite, por lo tanto el mundo es un lugar seguro. Una vez terminan esos 5 años, que seguramente en unos nenes tomarán no 5, sino 6, en otros no 6, sino 7, que los adultos podamos ser amplios y generosos en esa entrega, empieza un periodo que se llamaría corregulación, donde estamos uno y otro regulándonos, ¿no? El adulto ofreciendo sus recursos, el nene ya habiendo sido modelado, usando sus recursos, pero siempre acompañado del adulto. Y en esa medida, en la medida en la que se le da una respuesta de buena calidad, pues el nene va descubriendo que tiene autonomía según la edad para ciertas cosas, va descubriendo un poco la independencia y va practicando y va teniendo escenarios retantes donde puede practicar sus estrategias para la regulación. El jardincito, ¿no? Con las diferentes situaciones que allí se presentan, según lo que se haya modelado, el nene ya va a poder ir haciendo algunas cosas, pero no porque ya las pueda hacer, yo tengo, él tiene que renunciar a pedirme ayuda. Eso es un poco lo que nos demuestra la calidad del vínculo, ¿no? Que ese nene pueda acudir a mí tantas veces como lo necesite. Y pues este periodo de corregulación no termina a los 10, a los 15, a los 18, cuando nos graduamos, entre comillas, de adultos, sino que está terminando, digamos, si habláramos de que termina en algún momento, entre los 25 y los 30, cuando nos convertimos verdaderamente en adultos, ¿no? Cuando termina este proceso de mielinización de los bracitos neuronales. Con lo cual pareciera que dijéramos que ya el adulto de 25 o 30 años quedó despachado y que vaya y se regule solo. No, sí debería poder hacerlo. Si antes ha tenido todo este preámbulo de respuestas de buena calidad, ya sería capaz de hacerlo. Entonces, imaginémonos este adulto que se quedó atrapado en el ascensor o este adulto que quizás es un piloto de FedEx conduciendo un avión de carga donde hay pocas posibilidades, tendrá que hacer uso de sus recursos para la regulación, pero no por eso tener que renunciar a buscar su base segura, ¿no? Que seguramente a los 28, 30 años su base segura es su pareja, ¿no? Entonces, una vez oprime el botón de emergencia del ascensor, em, quizás le saliera una llamada de su celular desde el ascensor, ¿cierto? Llama a ese ser cercano, que sería la base segura, que en principio cuando somos chiquitos son mamá y papá o los adultos que nos ofrecieron cuidados. eh, Oye, me quedé atrapado en el ascensor. Uy, respira profundo, ¿cómo te sientes, no? Vuelvo a tener contacto con mi ejecutivo y de ahí surgen todas las soluciones, ¿no? Ya ahí dice el teléfono de los técnicos que arreglan el ascensor, etcétera, etcétera, y ahí hago un proceso de autorregulación. Pero me parece súper importante que quede sobre la mesa que la verdadera regulación y la salud mental se marcan en un lugar donde el ser humano a lo largo de la vida no tiene que renunciar a encontrarse con un otro para regularse, que hay momentos que la vida le va a exigir regularse solito, pero que luego puede entrar en el encuentro con el esposo, con la esposa, con la mamá, con la persona que elija, para hacer este proceso cálido, mullidito, amoroso, de darse el intercambio afectivo en el cual se pueda regular. Y pues esto es un escenario súper retante porque vivimos en un medio que es altamente productivo, donde se valora muchísimo que una mujer que está recién parida, ¿cierto? Rápidamente se reintegre el trabajo, no renuncia a sus logros profesionales. Entonces aquí viene la conciliación, ¿no? Esta necesidad de que los países tengamos políticas públicas amables, políticas públicas aterrizadas que le permitan a las mujeres estar el tiempo que se requiere para que la cría por lo menos se establezca. En mi país el permiso de maternidad va hasta los 4 meses, cuando recién hemos hecho check en el primer momento donde ya está establecida la lactancia. Pero entonces ella se va al trabajo, quedó recién establecida la lactancia y viene todo el reto de hacer al menos 8 extracciones en el día de leche para que se mantenga la producción. Y buena parte de ese apego que se dan entre la mamá y el bebé es que el bebé tenga acceso a oler a su mamá, a estar en sus pechos, ¿no? Pues ahí algunas cosas se van a desajustar. Entonces yo creo que es importante estos diálogos con la posibilidad de hacer psicoeducación, sobre todo para que en algún momento aquellos que hacen las leyes, ¿no? Le puedan añadir un poquito de benevolencia a esos permisos postnatales para las madres y también para los padres, porque también es importantísimo entender que el sostén que una mamá y un bebé requieren, en primera instancia está dado por la pareja, y si ella no lo tuviera,
pues la persona que la acompaña, ¿cierto? Entonces aquí también tendrían que haber ajustes en temas de políticas públicas. Y hay un autor inglés que en este momento olvido su nombre, que habla de la red de doble faz, ¿no? O sea, esta primera red que para la madre y el bebé es el esposo, ¿no? O la mamá y el papá, tienen que ser sostenidos a su vez por sus propias redes, ¿no? Para poder sostener a la cría. Y luego entonces, como dice Cirulink, 2 o 3 generaciones después, apostarle a que verdaderamente estamos ofreciendo un apego seguro y regulación emocional ajustada a las necesidades de la cría. Interesante, ¿no? Esto que plantea Natalia de las políticas públicas es muy interesante porque cuando hablamos los últimos programas de díada, de tríada, entendíamos esta función enorme que cumple el rol de padre, para no decir el hombre, el rol de padre, en sostener esa díada, ¿no? En sostener esa mamá para que sea opción para ese bebé, ¿no? Así que abrimos esa inquietud o esa consideración no solamente para la madre, sino también para el padre, que es un enorme sostén para ese desarrollo sano de esas primera diada. Y hablamos entonces de regulación y me pregunto, ¿no? Trayendo un poco lo que planteaba Kai, esto sería el mejor de los casos, ¿no? Cuando podemos llegar a este último nivel que planteaba también Ileana y que plantea Natalia de la autorregulación y siempre la corregulación como posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa en las situaciones en donde no se logra esta autorregulación porque no hay un ambiente o una base segura o un vínculo seguro? ¿Qué pasa ahí, Kai, que nos traías el azul, el rojo? Contanos un poco Dale, más. dale. Me gustó, gracias Natalia por los ejemplos y por la actividad, por lo que diste panorama social y realmente es un problema muy grave el que tenemos, ¿no? Aún así, con todas las herramientas que tenemos, es un gran desafío en nuestra sociedad que ese 50% que está ansiosa por ser insegura se encamine a la búsqueda de ayuda concreta en profesionales que sepan del apego y, por supuesto, programas que incluyan esta teoría para justamente asistirlos desde este punto de vista. Entonces, voy a tomar el ejemplo, tenía previsto otros dos, pero como me gustó el cartero de FedEx, ¿no? El cartero de FedEx, ¿no? Como este personaje que va todo el día trabajando, es un varón, ¿no es cierto? Se pone el laburo de FedEx y va ahí y en su tarea de forma eficiente y eficaz y llega agotado a su casa y bueno, tiene que cambiar de color, ¿no? Tiene que, si se puede regular, va a cambiar de color a este. Pero en el camino, ¿cómo voy pensando que me voy a sosegar? ¿Con qué? ¿De qué manera voy a estar tranquilo y feliz? ¿Qué me va a dar felicidad? Y entonces acá la responsabilidad nosotros como terapeutas, que en esta línea de pensamiento va a ser activar el adjunto de seguridad. Si no lo tengo, tengo un adjunto de inseguridad, por lo menos reconocer si me estoy aislando y voy al consumo de sustancias para terminar noqueado y dormir toda la noche, o necesito ir a jugar al tenis y descargarme en mi próxima pelota para así recuperar el sistema simpático parasimpático. Lo primero sería identificar las variantes de las formas inseguras para uno tomar conciencia de eso y tener la responsabilidad de que, bueno, hay que ser optimistas porque en la línea que trabajamos los terapeutas, hay variantes de las formas evitativas A1, A2, A3, A4, en la cual uno puede encontrar el sosiego. Sigue siendo A, pero está en A1, no escaló a A4. O está en C2, C1, está ansioso, ambivalente, como puedo estarlo yo ahora, que me queda la saliva, que quiero decir un montón de cosas, bla, 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 bla. Cálmate, Kai. Tu terapeuta te dio de alta. Ah, cierto. Tengo el alta. Entonces voy a hablar más tranquilo. Bueno, como ustedes estaba diciendo, voy a tranquilizarme ahora y con el sosiego que siento con estas hermosas personas que estoy acá, que las conozco y bueno, no estoy sobreactuando, pero quisiera transmitirles con seguridad que nos vamos a sosegar al final de la entrevista y que todos van a recibir un mensaje optimista en equipo y que entre todos vamos a lograr una solución para que la teoría del apego le llegue a cualquier zapato con cualquier piedra. Saquémonos la piedra de ese zapato, si es evitativa o si es insegura, ambivalente. La manera de sacar esa piedra es: yo soy evitativo, me aíslo, tomo distancia, o soy ansioso, ambivalente y no paro. O no, soy seguro.
Y si de cada 2 personas una es segura, tiene que haber alguno cerca que me sosiegue. Llego a mi laburo, llegó FedEx, che, te cuento, no sabés cómo salí llegaron los bomberos, estaba atrapado, pedí ayuda rápidamente y entonces mi amigo me cuenta, uy, ya estoy simbolizando, resignificando, Mm. hablando, reposicionándome, reubicando mi base segura, ay, menos mal que no me agarró un pánico. Che, gracias por comprenderme. Mañana voy a ir al terapeuta, voy a pedir una sesión extra porque pude salir con optimismo de esta situación. Dejo una viñeta pequeña clínica. Una señora que le entraron ladrones, que es segura, dejó pasar los ladrones, se llevaron todo. Tráeme la gatita. El ladrón vino, le trajo la gatita, se metieron en el baño, se llevaron todo. Bueno, los hijos reaccionan, hiperreaccionan, se tiene que mudar. Estaba segura en su casa con su gatita. Entonces, ¿cuál va a ser el consejo responsable de esa familia que ahora ve la oportunidad? Andate de esa casa, es muy grande para vos, bla, 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 dramatismo, depresión, llanto, bla. ¿Cuál sería la solución desde la responsabilidad de nosotros como teóricos y prácticos del apego para que esa señora recupere su optimismo vital con su seguridad de apego de la cual ya tiene? Dejo ahí puntos suspensivos para seguir charlando. Sí, esto que planteas es interesante, ¿no? Porque como dice Kai, gracias a Dios la mayoría de los casos tienen esta vinculación segura, en donde, como dice Natalia también, la seguridad no pasa por autorregularse solos y todo el tiempo, la seguridad pasa por saber a quién, cómo y cuándo pedir ayuda. Una persona con una vinculación segura es la persona que sabe pedir ayuda cuando necesita, pero sabe a quién, cómo y cuándo. Pero es interesante entender que hay pocos, pero no tan pocos, situaciones en donde el tipo de educación, el tipo de crianza, como nos venía también contando Ileana al principio, no genera esta seguridad vincular, ¿no? Y entonces no está incorporado tan fácilmente la posibilidad de autorregularme, porque si nadie me reguló, es muy difícil que yo aprenda a autorregularme. Entonces, es interesante y seguimos hablando de esto. Hay diferentes estrategias que no son ni bien ni mal, son estrategias que cada uno busca con lo que tiene para poder lograr esa regulación, ¿no? Y en Así ese es. caso, la pregunta sería, ¿cómo podemos entender y cómo podemos ayudar a quienes buscan estas estrategias quizá de la manera en que pueden? El evitativo, como lo decía Kai, desde no contar con nadie, ¿cómo podemos ayudar a que pueda confiar o cómo lo podemos decir, acompañar? Y al ansioso, a su vez, también ayudarlo desde un lugar más calmo, ¿no? Y A como ver la qué señora, opinan. y como Sí. la señora también agarra a su gatita. Ujú. Y luego todo el disparate que se arma, pero ella, digamos, alcanza a resolver, también como nos hablaba Natalia, que alcanza a resolver en esa vida cotidiana rápidamente con la gatita y hablar con las personas que estaban en ese momento perturbando su tranquilidad. Mm. Esto nos hace pensar y nos debería llevar a pensar también que a veces también tenemos unas expectativas muy altas sobre nuestra propia regulación y parece que tenemos más recursos de los que a veces somos conscientes que tenemos. Cuéntanos, Liliana. Sí, me hacía recordar lo que aprendí de una colega nuestra, que creo que ustedes conocen, una mujer panameña entregadísima a todo lo que es la salud mental. Ella me explicaba que uno, de repente sí es cierto, no ha tenido esta oportunidad de aprender, pero ella hablaba de ir a tocar base, como en el juego de pelota de béisbol, ir a tocar base. Cada vez que yo siento o a lo largo del día, puedo apartarme 5 minutos, ¿verdad? A la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde o antes de acostarme y tocar base. ¿Cómo hacerlo? Preguntándome cómo me siento, cómo estoy, qué causó esto en mí. Y eso me va a ayudar a identificar lo que estoy experimentando, ¿verdad? Estoy enojada, esta reunión que tuve me agotó, me molestó. Sí, me hizo sentir ansiosa. ¿Por qué estoy ansiosa? Y eso, si nadie me lo enseñó, me va a ayudar a primero identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Para aprender a irlo trabajando.
a irlo a trabajarlo y a dejarlo ir, por supuesto, con técnicas, herramientas, estrategias que me puedan ayudar. Una de esas puede ser la respiración. Cuando respiramos le decimos a nuestra amígdala aquí arriba que todo va a estar en calma. Cuando reconocemos que estoy en un lugar seguro, que no hay un dinosaurio persiguiéndome, que ya me bajé del camión de FedEx, que ya se fueron las personas que estaban violentándome, ¿verdad? Respirar de manera diafragmática, inhalar 4 segundos, mantener el aire y luego sacarlo durante, qué sé yo, 6, 8 segundos más. Eso me puede ayudar a relajarme. Y ver mi postura también, ¿verdad? De repente estamos tensos y no nos hemos fijado. Entonces, empezar por relajar los hombros, la mandíbula. El cuerpo guarda todas esas emociones y necesitamos sacarlo para que no se vayan acumulando. Todas estas cosas que nos pueden ayudar a autorregularnos, que pueden durar 5 minutos. Puedo poner música y Kai nos puede hablar de lo importante que es la música, poner música tranquila, escuchar sonidos de la naturaleza. Yo he estado escuchando que cuando el cerebro escucha, cuando escuchamos aves cantando, las aves, ustedes saben, cantan cuando no hay peligro. Lo interesante es que nuestro cerebro también sabe eso. Las aves cantan cuando no hay peligro, aunque no lo sepamos con palabras. Cuando escuchamos a las aves cantando, quiere decir que afuera está bien, que está tranquilo, pueden cantar. Entonces yo también puedo relajarme. Todas estas cosas que de repente en una sesión no nos van a alcanzar los minutos para darlas todas, pero si yo asisto regularmente a una sesión de terapia, voy a ir aprendiendo cada vez más y mejores estrategias para regularme, Bien, ¿verdad? No quedarme solo. Sí, no, dime. exacto. Y eso, Ileana, creo que es lo importante, lo que también traía Natalia. Si Ujú. quieres, Natalia, abrí tu micrófono, pero digo, eso es importante, entender que eventualmente lo que necesitamos es la consulta terapéutica, ¿no? Porque, Exacto. digo, cuando no nos han enseñado a qué me pasa, qué siento, esto que tan detalladamente fueron describiendo a lo largo de las presentaciones, es como que necesito quizá un terapeuta, a pesar de que ya no soy un niño, pero que me vuelva a ayudar a entenderme, a conocer cuáles son mis emociones. Por eso digo, la terapia es muy importante en esto de la regulación, ¿no, Natalia? Claro, y es que la relación terapéutica, qué chévere que la colocas ahí sobre la mesa, porque tomando un poco el hilo de lo que mencioné en el bloque anterior, estamos en una sociedad que es altamente productiva, donde se nos inocula la idea de que nuestra misión en la vida es producir, producir y producir y producir sin parar, y si hay un ratico, hay que producir. Em, tenemos que, si tenemos momentos de desregulación, momentos de malestar, o sea, si eres adulto, eso significa que tienes que hacerlo solo, tienes que poder solo. ¿Cómo es posible que tú no puedas, no? La semana pasada recibí un paciente, por primera vez un esposo, un hombre, y él repitió en la consulta unas 6, 8 veces, es que no puedo creer que me haya tocado. Yo nunca me imaginé que me hubiera tocado ir a terapia, ¿no? Y ni siquiera era terapia, era la primera consulta, que era más bien una especie de asesoría frente a una decisión que tenía que tomar. Por lo tanto, sigue fluctuando la idea en esta vida de que el que va a terapia es porque está roto, dañado, inservible, cuando en realidad este es un espacio maravilloso que si yo estoy en contacto conmigo, con mi cuerpo, con mi historia, con mi emocionalidad, me puedo dar cuenta que yo puedo usar mis recursos para la regulación. Por ejemplo, mis hijos han crecido escuchando que yo les digo, espera, respira, respiremos, pero si yo me doy cuenta que la respiración no me está siendo suficiente, o mi amor, tomemos un poquito de agua helada, agarremos un hielito, pero si también me doy cuenta que el hielito ya no está funcionando o que se demora en funcionar, indudablemente el espacio psicoterapéutico es un espacio privilegiado, amoroso, rechonchito como el peluche que el gordito o la gordita de pequeño agarra como su objeto transicional. Ese es el espacio donde podemos emular la forma en que requería ser regulado o regulada cuando era una niña, que claramente nuestros papás no nos lo dieron, a los que no nos lo dieron o nos lo dieron a medias o con mal sabor, primero porque no vienen de un lugar donde se lo hubieran dado, segundo porque en ese momento no se sabía lo importante que era
ponerme a la altura del nené, atender su necesidad, validar lo que está sintiendo, ofrecerle consuelo, no se sabía. Nuestros papás venían de discursos donde les decían, déjelo llorar para que desarrolle los pulmones, no lo agarre tanto para que no se malacostumbre. En mi país hay una palabra que yo no sé si en los otros existe, pero decían, se embrasila, si lo alzas mucho se embrasila, eso ni siquiera existe. O sea, nos inventábamos esas palabras para tratar Pero ¿qué de colocar vendría a en ser? términos, ¿Qué ¿cómo? vendría a ser? ¿Qué vendría a hacerse en Como se Brasilia? acostumbra a los brazos, Ah, ¿no? ok, Pero, sí, pero para ponerlo en términos peyorativos, como de, claro. este es un nene muy dependiente, cuando espérate, Mm. si que el nene busque tus brazos en realidad es una necesidad, porque somos como el canguro, muy parecido al canguro. Entonces, yo diría que es muy importante validar de dónde, cuando nos vamos a embarazar, yo que soy perinatal, por ejemplo, siempre procuro revisar con los papás que llegan a mi consulta porque están, por ejemplo, teniendo problemas de fertilidad o porque vienen de un duelo perinatal, porque yo también soy especialista en duelo, es como de dónde venimos, de qué tipo de apego venimos, porque mucho de esa raíz va a tener que ver con cómo se traza el vínculo con el nené, ¿no? ¿Cómo le vamos a permitir al nené necesitarnos? Porque el nené nos va a necesitar de una manera y cómo le doy yo permiso que me necesite, ¿no? Yo a mis nenés que ya tienen 20 años y 13 años les permití necesitarme hasta cuando pudieran, ¿no? Entonces el mayor durmió en cama, en la cama matrimonial hasta los 7 años y agarró su osito un día y dijo, qué pereza, qué calor me producen ustedes, se mueven mucho y se fue. O sea, él nos abandonó. Y el grande se tomó más tiempo y es el tiempo de ese nené. Y la apuesta es que tantas veces como nos sigan necesitando en el curso del ciclo vital, pueden levantar la mano y saber que aquí hay un adulto, no importa la edad que tengamos, porque siempre la adulta, entre la relación en mis hijos y yo, siempre los adultos seremos el papá y yo, ¿no? El Sí, adulto adulto. Entonces, pero ofrecer regulación desde ahí. qué importante, Natalia, en ese caso la pertinencia, ¿no? Porque como quizá si no la manejo muy bien, la regulación puede generar desregulación. La sobreregulación genera desregulación. No en los casos que Es que estás poniendo eso, vos, ¿eh? No en los casos que pone vos, pero digo, hablando de padres y de educación, la pertinencia en donde una cosa es la regulación y otra cosa sería la sobreregulación, en donde empezamos a no permitir a los niños la capacidad un poco de frustración, que pasa un poco también en la adolescencia, este ujú. vínculo que hay entre la frustración y la desregulación, ¿no? Eso también Claro, yo sería creo que ahí en interesante. eso que estás mencionando es clave aclarar Mm, que bien, el elemento reina, digamos, de todo esto que estamos hablando es la mentalización, es esa bien. capacidad desde el día uno de mi bebé y a lo largo de la vida, poner al servicio de la relación esta capacidad de interpretar los estados emocionales del otro. Mm, Em, Fon allí dice cómo la mentalización es él usa las palabras de Descartes, ¿no? De René Descartes. Pienso, luego existo y Fon allí dice, existo porque alguien me pensó. Ese que mm, exista mi pareja porque yo la pensé, que exista mi madre porque yo la pensé, que exista mi adolescente porque yo lo pensé y de acuerdo a esa posibilidad de mirar al otro en su humanidad, en sus particularidades como una huella digital, poder ofrecer una respuesta que regule. Porque muchas veces lo que nos pasa a los adultos es que ofrecemos sí respuestas de regulación, pero lo que a mí me gustaría o lo que a mí me funcionaría, pero resulta que bien, desregula más al otro, ¿no? exactamente. Eso me parece como súper importante aclararlo. Y entender que el adolescente, porque a veces nos engaña, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un jovencito de 20 años que es 20 centímetros más alto que yo, que tiene la voz gruesa, que es musculoso, y esto engaña mi mente de que el tipo ya está allá. Pero este chiquillo eventualmente me va mostrando cómo su cerebro todavía está en estos momentos de maduración y él requiere, él todavía usa el ma como suavecito, ¿no? Ma, y ahí yo sé que necesita algo, ¿no? Hay apertura, pero pues también hay como esta mirada precisa para esta persona que tiene 20 años, ¿no? Que no es lo mismo que para el que tiene 13. Sí, sí. Eso. Sí, y eso es Gracias, Natalia. interesante, Ujú. ¿no? Sí, Zule. Sí, pensando en que algunos estudiantes universitarios nos están escuchando, les envío un saludo a mis estudiantes de la Universidad A Cooperativa tus de nenés, Colombia.
a a mis tus nenes. nenes y que por ahí dicen qué datos tan interesantes y me están dando en la cara. Por ahí recibí un mensaje Ok. y esto que nos dice Natalia, esa vocecita suavecita también es expresar la vulnerabilidad que sienten cuando no están logrando autorregularse. Y me voy con Kai, porque Kai nos ponía por ahí a ansiedad de intensamente y ansiedad creo que estaba pidiendo ayuda. Cuéntanos, Kai. Qué lindo cómo vamos armando entre todos respuestas asertivas, ¿no? Nati dice contingencia, sensibilidad, eficacia. Y usa esta palabra embrace o embrasilar. Eh, estar en brazos de, ¿no? Obviamente, ansiedad no está en brazos de nadie, empuja para que llegue el éxito y vaya a comprar más cosas y me fije en el teléfono y entonces ahora me voy al shopping. Ay, sí, me regulé, me compré algo muy lindo, mirá qué bien que estoy. Sí, me regulé, un ratito estuve regulado. Después llego a mi casa, me saco el saco y sigue la ansiedad por dentro. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de ese muchacho de FedEx, ¿no? Que llega a su casa después de hablar con su amigo y se reguló, pero enseguida llama su mamá y le cuentan que le han robado y que está desesperada y que no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace ese chiquito azul? Se queda hablando y resignificándola y calmándola de su desesperación, tristeza por lo que perdió, sale rápidamente a buscarla y habla con sus hermanos para abrazarla y contenerla. Eh, Van a tomar una decisión drástica de que ella deje su casa, deje su mascota y vaya a vivir rápidamente a la casa de unos. Van a llamar a la policía para que vengan a regularla. Dejo esas preguntas. Mm. Qué interesante este paralelismo, ¿no? Cómo pudiste construir del embrace, ¿no? En brasilar y bueno, y esto del abrazo, ¿no? Y quizá esto vuelva un poco en este poquito tiempo que nos queda a este fin social que planteaba Natalia. Qué importante es entender el abrazo social, ¿no? El reconocimiento del otro, desde las historias de vida de cada uno, desde sí, desde los roles que tenemos como adultos, ya sea nuestro rol como psicólogos, psiquiatras, pero también realzar estos roles de los padres, de los docentes, ¿no? Cómo estas nuevas experiencias y estos abrazos virtuales y también presenciales son tan importantes, ¿no? Así es, Vanessa, yo me he quedado pensando, primera vez que escucho la palabra embrasilar, me tiene matada. Me parece que No, Natalia porque podría, embrasser en francés es abrazar, entonces debe tener toda esta raíz Sí, puede latina. tener oh, relación. bueno, ya, Y, pasamos y del dime si alemán al francés. a nosotros los adultos nos encanta estar embrasilados, o sea, cómo es que Claro. ponemos en términos peyorativos cosas que son Ujú. necesidades para un niño, pero cosas a las que los adultos sí podemos renunciar y no lo hacemos. Exacto, era lo que iba a decir, que cuántos abrazos virtuales no nos hemos dado Vanessa y yo, Natalia, Kai, Ileana, cuántos no nos hemos dado. Entonces, qué bonito también que quienes nos escuchan sepan que embrasilarse está de moda, Y que vale, abrazarse está de moda. Hay que reivindicar la palabra. Total. sí, Estamos a 7 minutos para el cierre. mm. También quería marcar eso ahí. Sí, digo, y también me parece importante en esta instancia, ya que tenemos un ratito, marcar la diferencia entre esto del sobreapegados, que a veces se lo confunde, ¿no? Muy mal, porque en realidad lamentablemente siempre decimos que no hay una traducción al castellano interesante de lo que es attachment, pero que me sale esto, ¿no? Esto del el sobreapego como si fuera, ¿no? Un adjetivo y alguien sobreapegado y la relación a la necesidad del abrazo, ¿no? Como poder entender la diferencia entre lo que es regular a otro, corregular, pero sostener también un poco de discriminación de quién es quién, que cuando hablamos de apego es un sistema que se va a activar en estas situaciones de riesgo, de necesidad, ¿no? Y que está bien que ocurra, ¿eh? Desmitificar un poco esto cuando estamos hablando de regulación, ¿no? Regulación y apego, poder hacer esta distinción, a ver si alguien en estos minutos quiere tomar la posta. Natalia, cuéntanos. Yo quisiera añadir un poco y retomar desde otro ángulo lo que tú estás mencionando y es también poder plantear acá la diferencia que puede haber cuando
cuando unos papás o un maestro, que es una figura importantísima también del apego, porque son los que más tiempo están con los niños y niñas mientras están en horas de vigilia, por eso es tan importante que elijamos bien la escuela, que estemos atentos y acompañantes, ¿no? Entonces, cuando unos papás o unos docentes empiezan a encontrar que niños, niñas y adolescentes tienen particularidades y con el tiempo y con el apoyo de los profesionales capacitados descubren que, por ejemplo, ese nené o esa nena tenía una discapacidad cognitiva, por ejemplo, y llevan 5, 7, 9, 14 años colocando el peso sobre el niño de que es incapaz de regularse, por ejemplo, colocando el peso y la responsabilidad sobre el niño de que es incapaz de una cantidad, digamos, de cosas que responde realmente al tránsito o al curso natural de un niño que, por ejemplo, ha sido diagnosticado con no sé, con diferentes cosas, una discalculia, dislexia, TDAH, Asperger, y estos papás, porque yo lo he experimentado en la consulta, cuando viene el diagnóstico, cuando empieza la intervención, aparece esta gran culpa y esta gran tristeza porque, por ejemplo, unos papás de un adolescente grande me contaban que ellos la golpearon, que además no se debe hacer, pero que la golpearon y era el único medio de control que tenían para una niña que en realidad estaba transitando varios diagnósticos, ¿cierto? Entonces, definitivamente la clave allí es la mentalización, o sea, papás que puedan ser sensibles a la necesidad de sus hijos, generosos, amplios, benevolentes en la mirada, porque la mentalización la hacemos todos. El problema es que hacemos la mentalización desde un ángulo que no es benevolente, ¿no? Si yo viera, por ejemplo, allá en la cámara acá y bostezando, yo desde la mentalización que la mayoría hacemos, yo podría decir, no, se aburrió, pero a lo mejor realmente lo que está pasando si él bosteza es que tuvo una noche horrible porque su perrita tuvo bebés en la noche anterior y no porque esté aburrido por lo que yo estoy diciendo. La mentalización desde un ángulo benevolente lo que invita es a que nuestra mirada sea amplia y que cuando emita una hipótesis la emita desde un lugar lleno de bondad, ¿no? Esto nos facilitaría también un tránsito por relaciones mucho más saludables, relaciones donde se permitan elementos para la regulación y por supuesto al final una salud mental más bondadosa, más ajustada. Sí, y que no sea una pseudo mentalización, ¿no? Porque en realidad lo que estamos pensando es en eso, ¿no? Cuando puedo Mm, pensar no desde mis propios modelos, sino poder salir de eso, Ampliar. ¿no? Ampliar. Y estamos muy sobre la hora, nos queda un minutito, Zuleima. A Así ver, es, ¿cómo terminamos? nos queda un minutito. Yo voy a pasar aquí unos saludos. Saludos a Dale. la psicóloga Charol Cortés, que nos envía un saludo por acá a mí, a todos los ponentes, también a Valerie, estudiante, y nuestra querida Victoria Euse. Dice saludos a todos los participantes en este tema tan actual y necesario, sobre todo en momentos tan difíciles de la humanidad que generan tanto tiempo y desesperanza. Saludos a Mm. todos por estar siempre en sintonía. Iliana, Natalia y Kai. Entonces cerramos aquí con una frase de cierre que ustedes nos quieran dejar a todos los cibernautas que están por aquí pendientes de conversaciones sobre apego. Bueno, pues yo quisiera empezar diciéndoles que así como nos explicaba Natalia, que tenemos que ser benevolentes a la hora de pensar en los demás, también empecemos a ser misericordiosos y vernos a nosotros mismos con esa misma mirada benevolente, ¿verdad? Para que podamos entender que muchas veces no hacemos las cosas porque no queremos, sino tal vez no sé cómo. Y entonces ir y buscar ayuda, que me enseñen y tener además la capacidad de reconocerme, ¿verdad? No era yo la mejor versión de mí, pero ahora sí quiero ser una mejor versión. Y eso es lo lindo de todo esto. Hoy podemos empezar de una nueva manera, una nueva vida, ¿verdad? Esa sería como mi frase para terminar. Bien. Súper, muchas gracias. Frase o palabra puede ser. Ah, Kai. esa palabra, sí. Bueno, yo voy a poner acá la S de resignificar y de seguridad, resignificar la seguridad con felicidad, optimismo, ahí la tenemos alegría, porque el ejemplo de la madre de FedEx, del personaje FedEx,
lo que finalmente nos comentó a todos, que ella podía mudarse, agarrar el caballito y mudarse, si llevaba consigo su gatita. Porque su gatita resignificaba en ella el último recuerdo que había tenido ella con su marido antes de perderlo. Que la gatita hacía de unión con el alma de su marido y que con esa fuerza iba a ella a poder mudarse de esa casa siempre y cuando tuviera su gatita con ella. Mm, Gracias, Kai. su lugar seguro. Natalia. Bueno, me gustaría dejar ahí una palabra para las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar posteriormente, porque estas charlas son tan ricas que siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? Como que el plato fue pequeño. Em, Permitámonos vernos en nuestras relaciones, permitámonos vernos en nuestros errores, en nuestras desregulaciones, con una mirada amorosa, porque es que ahí está la clave de las transformaciones que podemos hacer, ¿no? Eso, mirarnos, la autoobservación, la autorreflexión, y sin temor a pedir apoyo, ¿sí? No es más débil o menos valioso aquel que levanta la mano y pide apoyo, ¿no? Exacto. Esta mañana leía no sé cómo se llamará, un coach que me gusta mucho, estadounidense, de todos estos temas de finanzas, y él decía, enfócate en lo que quieres y pide, levanta la mano tantas veces como necesites para encontrar tu resultado, ¿no? Si nos proponen hacerlo para conseguir negocios y, ¿no? ¿Por qué no hacerlo para el bienestar y el bienestar personal, ¿no? El bienestar emocional, el bienestar mental. Entonces, sí, Sí. apoyémonos en el otro, Sí, atreverse, ¿no? Atreverse más allá de las experiencias pedir que apoyo. hayamos tenido, atreverse a algo diferente, a estrategias nuevas. Y si no podemos solos, atreverse también a buscar ayuda. Llegamos al final de este programa tan lindo, número 72, que va a quedar grabado en el canal de YouTube Conversaciones sobre Apego. Y nos vemos de aquí a 15 días, ¿no, Zuleima? Así es. En Brasil, o Panisa, los en Brasil a ustedes. Encantada. Abrazo Muchísimas a gracias todos. El por brasilado, acompañarnos. Que esté Chao a muy bien. Gracias. todos. Excelente una- programa. Espectacular. un abrazo grande, gracias. Otro Abrazo, abrazo. chao, Chao. gracias. Un abrazo.